Voces y llantos provenientes del centro de la Tierra, una casa habitada por maniquís y una profesora con una doble que ella misma no puede ver. Todo esto en el vídeo de hoy, acompañado de fotos y audios escalofriantes. A principios de 1980, geólogos rusos hicieron una perforación en la corteza terrestre de la Tierra de 14,4 kilómetros de profundidad. Allí abajo dejaron un micrófono de alta sensibilidad y lo que escucharon los horrorizó, hasta el punto de que dicen que estamos ante el mismísimo infierno. Y ahora podemos escuchar lo que ellos escucharon. Después de esto, algunos de los geólogos se convirtieron al cristianismo por miedo a ser castigados por lo que ahí abajo había, por lo que ellos habían escuchado y creían que provenía del mismísimo infierno, que eran almas en pena, sufriendo. Según sus cálculos, allí abajo la temperatura alcanzaba los 1000 grados centígrados, algo que no se esperaban para nada. Y además dicen que la Tierra podría ser hueca, ya que cuando la perforadora llegó a los 14,4 kilómetros empezó a rotar violentamente. Y ahora yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Es esto una evidencia de que el infierno realmente existe? ¿Era lo que escuchamos, esos llantos, esos gritos, almas en pena? Quiero que me dejéis lo que pensáis en los comentarios. Así es como se le denomina a un fenómeno en el cual terceras personas ven el doble de otra o, en otros casos, una misma persona ve su propio doble. Esto es lo que le pasó a Emily Sagi, una profesora del siglo XIX. Emily fue contratada en el año 1845 en un internado de Letonia para que diera clases. Según el director del internado, Herb Bush, esta mujer de 32 años en aquel entonces era muy educada, alegre y muy inteligente. Poco después de la llegada de Emily al internado, empezaron a divulgarse ciertos rumores a los que el director hacía oídos sordos. Oídos sordos hasta que el caso empezó a agravarse. Dos alumnas afirmaron haber visto a Emily a la vez en distintos extremos del edificio. Un día la cosa se pone mucho peor cuando Emily estaba frente a sus 13 alumnas escribiendo delante de la pizarra, dando clases como normalmente hacía. De repente, el doble de Emily apareció justo a su lado haciendo exactamente lo mismo que ella. El único detalle que la diferenciaba era que el doble no tenía la tiza en la mano. Imaginaros las caras de esas niñas al ver cómo de repente su profesora se dobla. El doble siguió apareciendo durante las siguientes semanas y cada vez presentaba un comportamiento mucho más independiente a Emily. Una de estas veces estaban dando clases de costura las niñas supervisadas por otra profesora, no Emily, otra. Mientras que Emily estaba en el jardín. Las niñas podían ver por la ventana a Emily en el jardín. Cuando de repente se ausenta la profesora que la supervisaba para dejar paso al doble de Emily. Inmóvil, frío, era el doble de Emily. Delante de las niñas, mientras Emily, las niñas podían ver que estaba en el jardín y presentaba muchas dificultades para moverse. Una de las niñas tuvo el valor de acercarse a la doble de Emily y tocarla, para darse cuenta que su mano la atravesaba. Simplemente la atravesaba. De un momento a otro, sin más, la doble de Emily desapareció delante de sus ojos, se desvaneció.
Y una vez que su doble se desvaneció, pudieron observar cómo Emily ya podía moverse con fluidez como normalmente podía hacerlo. Lo curioso es que cada vez que aparecía su doble o que su doble era visto en otro sitio, Emily se le veía fatigada, con mucha menos energía, como si este doble necesitara chupar la propia energía de Emily para poder aparecer y para poder imitar sus movimientos, digamos. Emily no podía ver a su doble, por suerte, porque se dice que cuando tú mismo ves a tu propio doble, vas a morir inminentemente. Después de poco más de un año, 32 de las 40 alumnas que tenía este internado lo abandonaron. Sus padres las sacaron de allí. A lo que el director decidió despedir a Emily. ¿Y qué fue lo que Emily le contó? Que le había pasado 19 veces más, que la habían despedido por ese motivo más veces antes, desde los 16 años que trabajaba como profesora. Entre las alumnas de esta profesora se encontraba una que era muy destacada, que más tarde se convertiría en baronesa y tuvo contacto con Emily hasta 1850. Después, esta emigró a Rusia para trabajar como institutriz y ya no se sabe nada más de ella. Lo que pasó no se sabe. En las cercanías de una estación de trenes de Hamburg, Nueva York, se encuentran las únicas dos casas que sobrevivieron a un incendio que sucedió en 1877. Una de ellas está abandonada, pero la otra, digamos que no podríamos decir que lo está. Digamos que la otra casa está habitada por maniquís femeninos que cada día aparecen en el porche de la casa con distinta ropa, distintas posiciones y distintos objetos que sostienen en las manos. Objetos como por ejemplo libros sobre embarazo, copas llenas de pot-pourri, jaulas de pájaros. A veces se les puede ver señalando a la casa vecina abandonada, pero otras veces se les ve señalando hacia la estación de tren, donde en 1981 murieron 22 personas a causa de un accidente. Nunca nadie ha podido ver a la persona que pone realmente allí a los maniquís, a la persona que cambia cada día de ropa y que les pone diferentes objetos a estos maniquís. Lo único que se ha podido ver ha sido una leve luz saliendo de la cocina, a través de las persianas gruesas que utilizan para ocultar el interior de la casa. ¿Qué intentan transmitirnos con estos maniquís? ¿Quién vive ahí y por qué hace esto? Quizá para homenajear a las víctimas del accidente de la estación de tren. Supongo que algún día lo sabremos, o eso espero, porque este caso me tiene muy intrigada. Y estos han sido los 3 misterios que os traigo hoy en el vídeo. Esta va a ser una sección en la que voy a hablar de pequeñas leyendas, pequeños misterios que no dan para un vídeo entero. Digamos que no son largos, pues juntaré 3 o 4 dependiendo. De verdad que quiero saber vuestra opinión sobre los 3 casos, cuál os ha impactado más y qué es lo que creéis de ellos. ¿Qué pensáis vosotros? Realmente el audio es escalofriante, el audio de las voces en el interior de la tierra, del infierno, digamos. A mí me ha dejado totalmente sin palabras. Y el caso de la casa habitadas por maniquís me fascina. Quiero saber por qué alguien haría eso. Necesito saber el por qué. Es que no se me ocurre absolutamente nada. La única teoría que es pues la más posible es que sea como un homenaje a aquellas 22 víctimas que murieron en el accidente. Pero ¿por qué de esa manera? ¿Por qué con maniquís? Hasta aquí el vídeo de hoy. Activa las notificaciones para no perderte los siguientes vídeos que van a venir, y es de los que os gusta, creedme. Si no estás suscrito, suscríbete para no perdértelos, y si estás suscrito, muchísimas gracias por el apoyo. Ya sabes que me puedes dejar cualquier sugerencia de vídeo que te apetezca ver aquí debajo en los comentarios, o me puedes seguir en Instagram y así estamos más en contacto personalmente. Me encanta estar en contacto con vosotros. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo y gracias por verme.